Esta noche nos acompaña el maestro José Luis García Aguilar, quien es especialista en temas de América del Norte, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, qué gusto que esté aquí. Buenas noches. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Oiga, platícanos un poquito sobre estos, pues llamámoslo conflictos o enredos en los que se ha metido el presidente de Estados Unidos, ¿no? Ahorita con México, también por ahí había dicho alguna llamada con los Boy Scouts, que luego también ellos salieron a decir, oye, eso no es cierto, nunca le llamamos, nunca le dijimos nada. Lo que demuestra todo lo que está sucediendo es un enorme desorden dentro de la Casa Blanca. Trump tiene poco tiempo realmente, unos escasos 5 meses, pero digamos que los presidentes anteriores se han distinguido por tratar de imponer un cierto orden, tratar de impulsar su agenda, tratar de negociar con los demás actores que hay en la política norteamericana, el Congreso, las organizaciones civiles, en fin, pero también tienen un discurso hacia su propio electorado, ¿no? Entonces, el problema aquí que yo veo es el propio estilo del presidente Trump. Es una persona que no está acostumbrada a la negociación política, sino más bien a la negociación comercial, empresarial, que es muy distinta. Y por lo tanto también quiere imponer su propio estilo en una ciudad como Washington, ¿verdad? En la que uno tiene que ceder, en la que no se pueden imponer las cosas, en lo que no puede uno tener, como se dice, un estilo de bullying, ¿no? O sea, un estilo en el que se trate de sobajar al contrincante, de humillarlo, ¿verdad? Y eso es lo que hace mucho Donald Trump. Pero también al mismo tiempo demuestra mucho que no tiene una clara idea hacia dónde va. Y ha estado perdiendo mucho apoyo, salvo del núcleo duro de las personas que lo apoyan. Realmente mucho del votante que emitió su voto en noviembre pasado por él, pues ha estado realmente perdiendo la confianza en el presidente. Siempre hay un periodo como de luna de miel, por así decirlo, que Trump prácticamente se lo ha acabado, porque lo mismo ha criticado a jueces, lo mismo ha criticado al Congreso, lo mismo ha presionado en demasía a los propios miembros de su partido, ¿verdad? Con la cuestión de la reforma sanitaria en los Estados Unidos, o la reforma de seguridad social, como lo quieran llamar, pero sobre todo para rechazar lo que se conoce como Obamacare, ¿no? Más, y eso se le junta a la cuestión del escándalo con el supuesto espionaje ruso, la intervención de Rusia en las elecciones, ¿no? El propio estilo, digamos que aunque él quisiera que se fuera fresco, pero en realidad se ve grosero, en reuniones como el G20, por ejemplo, ¿no? Las conversaciones que ha tenido con diversos jefes de Estado. De hecho, estamos viendo la reunión que tuvo Donald Trump en el G20 en Hamburgo con el presidente Peña Nieto. Que su lenguaje corporal también El lenguaje deja mucho corporal que dice desear. mucho Sí, exactamente acerca de cómo se siente incómodo en circunstancias y cómo no realmente está a la altura de lo que debe de ser, no solamente un jefe de Estado, porque hay también ciertas reglas entre jefes de Estado, al final del día son representantes de sus países, ya que tratarlos como tales, ¿no? Sino también de que no tiene, digamos, el más mínimo respeto por quienes están frente a él, ¿no? Independientemente de que sean jefes de Estado o no. Entonces, digamos que la diplomacia no se le da, para ponerlo en términos muy claros, y eso afecta una cosa que me preocupa con lo que sucedió hoy en la mañana que ustedes mencionaron, es que estamos a muy pocas horas, muy pocos días, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de que empiecen las negociaciones para, entre comillas, modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que de alguna manera la transcripción de estas conversaciones dice es que pues él tiene que responder a su electorado. Y lo que él le comenta al presidente Peña es que pues prácticamente le está mintiendo a su electorado. O sea, le está diciendo, el muro no es importante, vamos a hablar de otras cosas, y tú hablas del muro que no vas a pagar y yo que sí que ustedes lo van a pagar, pues entonces eso no es importante, vamos yendo, pero el muro, ¿verdad?, no es lo más importante ahora. Cuando él muchísimas veces, y es interesante cómo el periódico The Guardian en Inglaterra hizo una comparación de las veces en las que ha dicho en público cosas acerca del muro y en privado otras cosas. Entonces uno ve la contradicción muy bien
en el discurso de Donald Trump hacia el público, ¿verdad? Y otra muy diferente en privado, ¿no? Sobre todo en este tipo de conversación. Maestro, ¿cómo es que afecta todos estos enredos, mentiras, dimes y diretes del presidente Donald Trump su imagen ante el resto de los países? Pues ante el resto de los países mucho, pero también tiene un impacto muy fuerte en la opinión pública de su propio país. Y ahí viene el problema, porque si nosotros vemos el patrón de conducta que tiene el propio Donald Trump, pues quizás su respuesta vaya a ser mañana algún tuit o alguna cosa así, ¿verdad? Y vaya a contaminar de alguna razón, de alguna manera, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Porque él tiene que responder a su electorado, es una democracia, entonces ese es el gran problema. Él tiene un estilo, que ya lo estamos viendo, mucho de los presidentes autoritarios. Lo vemos con Maduro, por ejemplo, lo vemos con otros presidentes, el propio dictador en Corea del Norte, en fin, ¿no? Que creen que lo que dicen no tiene consecuencias, y sí tiene consecuencias, sobre todo tratándose de un presidente de los Estados Unidos, desde luego, que es la principal potencia mundial, ¿no? Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. Quizás él también esté apostando a un cierto margen de incertidumbre, que eso quizás a él le guste jugar con esta situación de incertidumbre, porque también mete incertidumbre en sus contrapartes. Entonces, de alguna manera u otra, eso quizá desde su perspectiva le ayuda a tomar terreno, ¿verdad? Pero la verdad es que hasta el momento le ha estado fallando. Y lo vemos en negociación con el Congreso, lo vemos en negociación con diferentes actores, que amenaza, después retira, halaga, después se vuelve a retirar. Entonces es una manera, yo diría, peculiar, pero también bastante peligrosa de jugar con ese tipo de situaciones, porque puede haber alguien que se lo crea y entonces puede escalar, ¿verdad?, a otro tipo de situaciones. A mí realmente me preocupa más el impacto que tenga dentro, entonces se está acercando muy rápidamente a que realmente haya una, digamos, una acción mayor por parte del Congreso de los Estados Unidos para empezar lo que podría ser un juicio político contra él mismo. De hecho, también hoy en la tarde se anunció que el fiscal especial para investigar la cuestión del involucramiento de Rusia, pues ya acaba de nombrar un gran jurado, lo que quiere decir que se está acercando ya realmente a que, bueno, pues si tuvieron un presidente que lo juzgaron por haber mentido, por no haber tenido relaciones sexuales con una becaria, que fue el presidente Bill Clinton, pues aquí, ¿verdad?, pues estamos viendo ya cuántas mentiras van, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahí va el asunto. Justamente afecta a su imagen, la de Estados Unidos, Sí. la relación con otros países, Sí. y cada vez son más las personas o las organizaciones que salen a desmentirlo, ¿no? Sí. Ya incluso ya dicen, pues ya no son mentiras, son como que las realidades alternas que él se está creando. Sí, bueno, yo no soy experto en comunicación, la verdad, pero bueno, ustedes se pueden dar cuenta cuántos voceros han pasado ya, ¿no? Y la dificultad que tienen para tratar de, pues, de alguna manera arreglar todo lo que Nota dice que es un hombre él, ¿no? complicado. Es un hombre muy complicado, sin duda alguna, pero también, y lo comentamos aquí en alguna ocasión, la propia, digamos, instantaneidad, ¿no?, de los medios de comunicación, y que él usa mucho, como el Twitter, por ejemplo, pues eso hace que tenga una caja de resonancia global a su disposición, ¿no? Y en cuestión de segundos. Y en cuestión de segundos, y aparte hay gente que lo sigue y que todavía, pues él mantiene debates ahí en ese espacio virtual, ¿no? Entonces es muy difícil realmente tener un debate serio en ese tipo de discusión, y sobre todo aterrizar a políticas públicas serias. Pero sí pueden tener consecuencias, puede tener efectos. Entonces es lo que yo diría, ¿verdad?, que podría, ya lo veremos en los próximos días, qué efecto tiene todo lo que está sucediendo en la política interna de los Estados Unidos y cómo puede tener cierto impacto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque fíjate qué grave, estaba leyendo que de acuerdo justamente con este periódico de Washington Post, con motivo de los 6 meses en el cargo, publicó un listado de las mentiras del mandatario desde que llegó a Casa Blanca, y dice que hasta el 20 de julio Trump habría mentido o realizado afirmaciones engañosas en 836 ocasiones, lo que supone un promedio de 4.6 al día. Bueno, es un gran mitómano, sin duda alguna. Yo digo, bueno, no hay político que no mienta, ¿verdad? Pero bueno, se matiza, en fin, ¿no? Pero este hombre es... Pero bueno, él ya es exponencial, sin duda alguna. Hay una, dentro de la transcripción de la conversación, hay algo que él le dice al presidente Peña,
que es muy fácil de comprobar. Por ejemplo, él le dice, bueno, yo gané de lejos, ¿verdad?, el voto hispano, cosa que no es cierto. Él obtuvo solamente 28% del voto hispano. Hillary Clinton obtuvo aproximadamente el 74% del voto hispano. Entonces, pues realmente no es así como él lo está mencionando, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas que uno le va rascando y el hombre se ve que no está informado, porque obviamente tiene un equipo pues, de profesionales. Que no les hace caso. Seguramente no lees los informes, no los lee adecuadamente, no hace las preguntas adecuadas, y entonces está muy metido en sus propias ideas, que desde luego hay un sector de la opinión pública en Estados Unidos que se las sigue, se las compra, se las cree, y es el sector duro que sigue a Donald Trump, Y ¿verdad? por supuesto esperamos que todo esto continúe con ese temperamento que tiene el hombre. Sí, yo creo que no hay que esperar que se componga. O sea, sería muy ingenuo, ¿verdad? Decir, pues sí, vamos a esperar que en algún momento entre en razón. Como por ahí algún personaje de la política mexicana dijo, pues yo creo que podemos hacer que Trump razone, ¿verdad? Podemos razonar con Trump. Ceteris paribus, como dicen los economistas, y todas las cosas permanecen igual. Eso realmente es demagogia, eso no es posible. Y apenas lleva 6 meses. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Con mucho Carlos. gusto. Gracias, Buenas maestro. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.